Ya nos tienen acostumbrados a que nos tomen por tontos, pero no de manera tan clara. Me refiero a los consumidores y a las campañas especiales de venta masiva por Internet, como el reciente Black Friday. Ahora verán por qué digo esto. Afortunadamente, hoy en día hay estudios para casi todo. Por eso hemos conocido que la firma Minderes se ha encargado de analizar en España 13 millones de precios en 500 webs durante 15 días antes de la fecha del Black Friday, o sea, el 14 de noviembre a las 12 del mediodía, y los ha comparado con el mismo día del Viernes Negro, el pasado 29 de noviembre, también a las 12. Del análisis se extrae que más del 83% de los productos no variaron su precio. Un 9% lo redujo y, atención, el 7% lo incrementó. Vamos, que el famoso día de descuento no alcanzó ni siquiera el 10% del stock, cuando todo el mundo creía que esta importación comercial norteamericana para desestacionalizar las compras navideñas tenía descuentos para la gran mayoría de los productos. Este estudio determina que si se comparan subidas con bajadas, la tendencia en este Black Friday del 2019 fue un descenso en el precio del 2,58%. Toda una ganga, hablando irónicamente, claro está. Los expertos en distribución aseguran que otro estudio realizado en el Reino Unido, divulgado en ambientes académicos, concluyó que cerca del 70% de lo que se compra en un Black Friday se puede encontrar en semanas anteriores por precios más bajos. Como ven, y atendiendo al sabio refranero español, no es oro todo lo que reluce. Por eso decía al comienzo de este editorial que nos engañan como a tontos, al menos en el comercio digital. En fin, ¿saben cuál es la mayor satisfacción que me he llevado personalmente de este Black Friday? Pues que no he comprado nada. Ahí lo dejo. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota de jueves, edición número 1058, en la que vamos a abordar los temas más importantes que nos deja la jornada informativa. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Satisfecho con el resultado de la actividad de los Juegos Emeritenses. Ahora hablamos de ello, porque vamos a hablar de turismo, vamos a hablar también de este macropuente que hemos tenido, de la Constitución, la Inmaculada y la Mártir Santa Eulalia. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Aquí ¿Qué tal? Bien. Una semana cortita, pero bien. Bien. Porque empezamos ayer y acabamos mañana. Mejor. Javier Segura, buenas noches. ¿Qué tal? Mal. ¿Por qué? Acabo de escuchar tu editorial. Yo sí compré en el Black Friday y llámame tonto, ¿no? Porque, claro... Lo somos todos, ¿eh? Visto nos toman como tontos. Visto las estadísticas que has dado, mira que yo intenté cotejar, tenía muy claras las cosas que quería pedir y vi que efectivamente había descuentos, pero claro, vistas las estadísticas, pues te hace dudar, ¿no? Claro que te hace dudar y tanto. Los que no compramos somos nosotros. Claro, pero esto me recuerda a cuando éramos pequeños y te pasaba algo mal, y decías, mira, pues señálame a mí, porque yo sí he comprado, entonces... Mal, me encuentro mal. No, ven, me encuentro bien, porque estoy satisfecho con las compras y los regalos que hice. Y bueno, como dice, Pues eso es lo que vale, ¿no? con eso te quedas. Exacto. Por cierto, hay otra parte del estudio que no he comentado, y es que va comparando también años anteriores y va bajando el porcentaje del número de productos ofertados cada año. Este año ha sido el más bajo, por cierto, en cantidad de productos ofertados. Es decir, que prácticamente nos han puesto el caramelito en la boca hace unos años para que picásemos. Se ha desestacionalizado el consumo de la precampaña de Navidad, nos han hecho consumidores en una fecha que habitualmente no lo éramos, y al final quienes salen ganando son las firmas digitales. Esto es, vuelvo a insistir, comercio digital, sobre todo de grandes firmas comerciales, tipo Amazon. Claro, pero esas son al final las que concentran mayor capital, mayor distribución de productos, mayor comercio de productos, porque como nos dice el comercio local, bastante ajustados tienen ya de por sí sus márgenes comerciales como para tener que aplicar también descuentos importantes o llamativos para desestacionalizar la campaña de Navidad, ¿no? Y seguro que mayor explotación a los trabajadores. Y no me cabe ninguna duda. Bueno, determinados servicios de reparto han estado trabajando durante todos los días de festivo haciendo horas extraordinarias este fin de semana, ¿no? Y lo que les viene es efectivamente lo mismo, ¿no? Son las empresas que más ganan con el Black Friday, la mensajería.
las empresas de mensajería, que es verdad que ahí sí que tienen un ascenso a agosto, su pequeño agosto. Yo doy fe, mi hija quería comprarse un móvil, tenía incluso la captura de pantalla, y el Black Friday y creo que era cerca de un 15% más caro que una semana antes. Más caro. Más caro. Más caro. Tú fuiste testigo de esos productos que suben, no que no bajan, sino que suben además. Suben. De hecho, la pobre se ha quedado sin móvil. Hasta más ver, ya veremos en la siguiente campaña. Pero literal, bastante más caro. Bueno, pues para que vean, lo dicho, que nos toman por tontos. Javier, yo me incluyo ahí también, aunque no haya comprado en este Black Friday, porque yo hice lo mismo, intenté cotejar tal y vi que no había oferta, bueno, pues ya los compraré. Exacto, no son productos de primera necesidad. Lo que pasa es que el principio ético que tiene que haber en cualquier relación comercial, que es la confianza entre vendedor-comprador respecto del producto, pues se rompe, se quiebra, ¿no? Y se quiebra además por el peor sitio. Al final esa desconfianza que te genera no solamente le afecta a donde ibas a comprar, sino en el conjunto, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, es decir, al final en el comercio local tienes unas relaciones de proximidad que por mucho que quiera, el vendedor no se escapa. Y si te lo ha vendido más caro o te lo ha vendido de mala calidad, al día siguiente, cuando vas a descambiarlo, cuando vas a protestarle, sigue estando ahí. Ahora, en las grandes empresas de compra por internet, pues ni sabes quién te lo vendió, ni sabes quién te va a devolver si no lo quieres, ¿no? Ciertamente. Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, en este caso de este puente, que ha tenido un buen registro de turismo, al menos en la capital extremeña, que son los datos que conocemos hasta ahora. Mérida ha registrado los mejores datos de turismo durante este puente de la Constitución, la Inmaculada y Santa Eulalia que el año pasado. Los visitantes que pasaron por las taquillas del consorcio de la ciudad monumental fueron 12.380, lo que supone un incremento del 25,3% respecto al ejercicio anterior, mientras que por el Museo Nacional de Arte Romano pasaron 8.489, un 26,11% más también que en 2018. En estas estadísticas están incluidas también el día, mejor dicho, que el museo abrió en jornada de puertas abiertas. Las visitas a las oficinas de información turística de la ciudad han alcanzado las 7.503, lo que supone un 49,7% más que el mismo puente del año pasado. El consistorio meritense, que ha recopilado estos datos, destaca que el perfil de visitantes es de turista familiar o turismo familiar, con intereses culturales y de ocio, procedentes principalmente de nuestros principales mercados, para la redundancia, que son Andalucía, Madrid y Castilla y León. En cuanto al turismo internacional, destacan las visitas de portugueses, estadounidenses y franceses. Por otra parte, cabe destacar también la gran afluencia de público a los actos organizados con motivo del Día de la Mártir, tanto en la procesión nocturna del 9 como en la oficial del día 10. Las actividades navideñas, que también se desarrollaron en el Parque López de Ayala, contaron con una gran asistencia, especialmente la Feria del Dulce Navideño del Mercado Artesanal. Y ahora vamos a preguntar lo de los juegos tradicionales, que se encargó la Asociación Amigos de Mérida de realizarlo en este mismo espacio. ¿Cómo fue? Pues ya decía, muy satisfecho, creo que resultó muy bonito, hubo una afluencia bastante interesante, y eso que la mañana estaba muy fría, pero empezaron a aparecer eso de las 12:30 o así, gran cantidad de niños de todas las edades, y a los pequeños pues les fuimos explicando cómo se jugaban las distintas cosas. ¿No conocían muchos no, ningún juego? Muchos no, algunos sí, sí, pero muchos sí. Por ejemplo, el pincho, pues la mayoría no lo conocían. Claro. Es que ya no hay barro en las calles. Y bueno, y lo bonito fue también que muchos adultos cogieron a los niños, le iban enseñando a tirar en repión. Hubo un caballero que se tiró allí media hora enseñándole a todo el mundo cómo se tiraba en repión, que no es fácil. Y por la parte de la asociación, pues además de satisfecho, primero pues por la confianza que ha tenido el ayuntamiento en cedernos el huequito y de poner a su disposición pues todo lo posible para que la actividad tuviese lugar, la presencia de la concejal, que también se agradece, y bueno, en tema de haber recogido documentación de primera mano, pues para
y haciendo un pequeño catálogo de juegos con la terminología meritense y Eso dándole iba a decir, porque salida. al fin y al cabo esto fue un trabajo de campo para poder, supongo, elaborar ese catálogo de juegos tradicionales de Mérida, ¿no? La idea es doble. Por un lado, el fomentar el que se juegue de esta manera, y sobre todo para los más pequeños, porque les quitemos pantallas de delante de los ojos y que aprendan a manejarse de otra manera. Además, para jugar al Cala solo necesita una tiza y una piedra, no necesita nada más, o lo mismo el pincho o otros juegos tradicionales. Y luego, por otro lado, ir haciendo acopio de, por un lado, la terminología emeritense, que no está del todo claro en todos los juegos, y por otro lado, pues bueno, un banco de juegos que sea accesible, pues yo qué sé, ¿Cuántos juegos nostálgico. pusisteis o demostrasteis allí? Pues debía haber uno entre 15 y 20, no te sé decir exactamente, pero alrededor de 15 y 20. Supongo que hicisteis primero una apuesta en común para ir determinando los juegos, ¿no? Sí, se ha De ido lo que sacando. cada uno recordaba. De todos los que recordábamos, y había un pequeño trabajo de campo que queremos ampliar, de hablar sobre todo con las personas mayores en los centros de mayores, y que algunos nos han sugerido juegos. Muy bien, eso es un trabajo muy bonito. Hay que ver, porque la mayoría de estos juegos efectivamente no precisaban de artilugios especiales, lo que hacía la necesidad antes. Como no había nada, pues con un pincho, es un cacho de hierro con pico, o lo más caro quizás el repión, era lo más caro. Una soga, que no todo el mundo lo tiene, pero una goma, y en la goma han estado jugando allí casi más adultos que niños. Sí, seguramente. El baile de la goma hay que saberlo, no es tan fácil de enseñar, pero vamos muy bien, estamos muy satisfechos desde la asociación. A ver, ¿qué recuerdas tú de esos juegos, Miguel Ángel? Maravilloso. Era otra forma de... Yo lo creo... Muchas veces lo he comentado con mis hijas y que además en la escuela de fútbol con los chavales. Era otra forma de jugar, otra forma de divertirse, y sobre todo era la competitividad que había entre nosotros, pero era sana, era claro, pasárnoslo bien, reírnos, es decir, bueno, el mismo jugar al escondite, por ejemplo, ¿no? O jugar a las cuatro esquinas, que había juegos también así que era otro diferente por completo. Y el Cala, por ejemplo, pues jugábamos niños y niñas, Ahora el problema del Cala es que hay muchos coches. Antes se hacía en la misma donde se podía hacer el dibujito, y saltar, más complicado eso, ¿no? Pero era otra época. Luego, sin la malicia, y eran las madres cuando en la misma calle tomando en verano el fresco, viendo a los niños jugar, era otra cosa. Yo sinceramente creo que se ha perdido ese entorno, digamos, de familiaridad, porque yo nací y me crié en San Bartolomé, y hoy mismo muchos de aquella época tenemos un grupo de Facebook, hablamos, somos amigos de toda la vida, y recordamos este tipo de juegos. Yo lo comenté en el Facebook que iba a ver este tipo de actividades, no sé si han ido algunos, yo por cuestiones de trabajo tuve que trabajar el día de la mártir, pero y se comenta y recordamos, ¿acordáis aquel día? Y sí, son cosas que a mí me encanta mucho la idea, y había que darle juego a los colegios. Había que dar juego a los colegios y dar charlas, porque recordar todo aquello y recuperar ese símbolo de la inocencia que nos llevamos, es bueno, porque hoy día los chavales, hay que se dedican a los chavales hoy. Una de las cosas que me llamó la atención hablando con los asistentes era que había, yo no lo recordaba así, pero personas un poquito mayores que yo recordaba que había, me contaba una amiga que a ella no le dejaban jugar a las canicas porque era un juego de niños. Entonces que tenía que tener su taleguita de canicas escondida, y solo cuando hacía las, entre comillas, tareas de chica, le dejaba a la madre escaparse con las canicas a jugar. Y también por el lado contrario, la goma especialmente era juego de niñas. Ahí sí, los niños apenas, y si alguno se atrevía a jugar, pues como podía. muchos soportaban la goma.
como mucho. Sí. Porque además yo tampoco sabía saltar eso. Había un juego, era el aro, si me acordáis del El aro. ¿Lo tuviste? ¿Lo tuviste también? No lo Pues ese sacamos. juego, yo me acuerdo que había veces que nos juntábamos a lo mejor 20 o 25 chavales por las calles con los aros. Vamos, había que ir el aro más chico según la altura del niño pequeño. Y los platos chinos, ¿eh? también. Los platos chinos, no sé si te acuerdas. Sí, el juego, sí. Era otra cosa. Yo, esto sí hay que recuperarlo y creo que había que crear, no sé, alguna de gente que fuera por los colegios explicándolo, en los días de cada centro de los colegios, darle un poco de vida a esa recuperación que para Pues mí sí. Está en mente, interesante y necesaria. Sí, señor. Además, hombre, editar ese material, ¿no? Sobre todo ese catálogo de juegos y que quede ahí escrito para generaciones posteriores, ¿no? Que no se caiga en el olvido. No sé si Javier quiere aportar algo más en este sentido o hablamos directamente de los datos turísticos. La verdad es que os escuchaba y estaba tratando de recordar, ¿no? A mí recientemente, que tuve un encuentro de entidades donde había actividades de dinamización, ¿no? Dinámicas grupales, que se llama en el ámbito de la empresa. Bueno, pues las dinámicas grupales consistieron en recuperar parte de esos juegos que se han mencionado, ¿no? Y qué bien nos lo pasamos. Y es verdad que las generaciones más jóvenes desconocían algunos de estos juegos, no sabían cómo se jugaba, ¿no? Y en cuanto a cómo se fabricaba, pues había dos ingredientes, la carencia y la imaginación. Como se carecía de tantas cosas, había que tirar de la imaginación, y se hacía con todo, ¿no? Y también, como bien has comentado, pues es verdad que según qué tipo de juegos estaba muy definido que eran de chicos o de chicas, que afortunadamente yo creo que en ese sentido ya hemos evolucionado y no le ponemos ni colores ni le ponemos género a los juegos, porque todos por igual los podemos jugar. Yo creo que en ese sentido pues sí hemos avanzado, ¿no? Pero sobre todo la parte más importante de esos juegos es que eran juegos relacionales, ¿no? Recuerdo cuando lo mencionaste la semana pasada, que lo tenéis en programación, decía juegos tradicionales, y yo en aquel momento dije, ¿y juegos relacionales? Porque son juegos que te obligan a tener ese contacto cara a cara, físico, permanente, pues con las personas que son de tu entorno más inmediato, a las que saludamos pues por toda vecindad, por un principio de vecindad, con las que coincidimos por motivos educativos o de trabajo, pero con las que podemos coincidir también en el ámbito del juego y en el ámbito del ocio. Y lo decía muy bien Miguel Ángel, desde mi punto de vista, esa competitividad sana es el resultado de que valen más los afectos que la competencia. Y como es mi colega, pues hoy le voy a ganar yo o voy a perder yo, mañana tengo la posibilidad de volverle a ganar. Entonces esa competitividad sana o colaborativa, porque de lo que se trataba era de divertirse y ahí ganaban todos, ¿no? Bueno, y ahora, de los datos de turismo, no sé si habéis detectado ese ambiente por la ciudad. He tenido la oportunidad este fin de semana de pasear por el centro y es verdad que se notaba que había ambiente prenavideño, no sé cómo llamarle, pero sí, había mucho ambiente. La calle Santo Eulalia estaba prácticamente llena, también el López de Ayala, el parque había una afluencia bastante interesante. Yo me alegro mucho que los datos sean buenos. Supongo que también habrá influido que este año los días de puente han quedado bastante mejor que el año pasado, que había ahí en medio un día que no todo el mundo se lo pudo coger, y este año es que han caído un puente perfecto, ¿no? Y bueno, que visiten nuestro patrimonio, el Museo Nacional de Arte Romano, el Teatro, el Alcazaba, el Museo Visigodo y otros muchos museos que hay en Mérida, pues siempre se agradece. Indudablemente, ¿no? Por ejemplo, en el yacimiento arqueológico salimos a una media de 3.000 personas o visitantes diarios, ¿no? Son 12.000, que son muchos, Javier. Hombre, los datos son muy buenos y estos son absolutamente incuestionables, ¿no? Además, cuando hablamos de incrementos porcentuales por encima del 20%. Pero claro, a mí me surge la pregunta de ¿por qué hemos tenido ese incremento del 20%? ¿Por climatología y por calendario? Si el verdadero factor indudablemente yo creo que sí afecta. Si el factor determinante ha sido el calendario y la meteorología, ya entonces me surgen más preguntas. ¿Qué estamos haciendo con una cierta previsión para que cuando en el próximo calendario se dé esta meteorología volvamos a poder conseguir estos números de incremento? ¿O qué hemos estado haciendo dentro del turismo de Mérida
para que toda esta cantidad de miles de personas que nos han visitado, según dicen las estadísticas, les apetezca volver a repetir. Quiero decir que desde mi punto de vista un turismo familiar necesita unos atractivos desde el punto de vista de la monumentalidad, pero también del ocio familiar y también de la gastronomía y también del alojamiento, que de manera coordinada pues puedan hacer apetecible venir de manera sucesiva. No digo el año que viene, pero digo que en el corto plazo, que le quede un recuerdo muy grato y muy positivo de lo bien que nos lo pasamos cuando fuimos a Mérida, y de esa manera poder volver a concatenar que ese turismo sea cíclico, no sea de una sola vez. Desconozco si evidentemente parte de la población repite o no, lo desconozco porque las estadísticas no nos lo han dado, los datos que nos han facilitado no nos los dan, pero creo que deben de ser motivos de análisis. Es decir, ¿cómo podemos anticipar a la vista del calendario y en previsión de la meteorología el que los siguientes puentes que se van dando a lo largo de todo el año o los fines de semana señalados a lo largo de todo el año sean atractivos para atraer población turística o turismo que nos visite en la ciudad, y que tengan alicientes para que no solamente nos visiten una vez, sino nos visiten de manera reiterada? Desconozco si existe o no a nivel municipal lo que yo le llamaría un foro de turismo o una mesa de turismo, es decir, ese espacio donde estos datos permitan un análisis, pero no solamente los datos de taquillas, que son los que puede aportar el ayuntamiento, sino también los datos de los hosteleros. Es decir, mire usted, ha habido de promedio unas, hemos dicho, 8.000 visitas más durante este fin de semana. Pues esas 8.000 visitas más... No, yo iba a decir, perdona, la ocupación hotelera, que no le he dicho, ha sido del 84%. Genial. Pues con esos datos el poder entrar en un análisis más en profundidad y decir quiénes son los que nos han repetido, quiénes son los que han demandado otro tipo de cosas, cómo ha sido el efecto que ha causado en la hostelería, en fin, tener elementos para poder, llamémosle mejorar, llamémosle innovar o llamémosle prever que a lo largo de distintos años pueda haber momentos especiales dentro del calendario que hagan posible esta atracción turística, ¿no? Porque otras herramientas desgraciadamente no tenemos, y afortunadamente tenemos las que tenemos, que no se nos olvide de que Mérida, con este ritmo de crecimiento desde el punto de vista del turismo, pues está dando pasos muy de gigante y muy diferenciados respecto de la tercera ciudad más turística, ¿no? Y estamos ahí en un tándem, en un ten con ten con Cáceres. Pero es que vas a Cáceres y los hosteleros y el turismo de Cáceres te dice eso, sí, y el que ha venido se han quedado enamorada de la magia de la ciudad de Cáceres, ha venido con el efecto llamada del Juego de Tronos, pero si no nos movemos, no vuelven. Este es el planteamiento y este es el análisis que se me ocurre, ¿no? Hacer con estos datos. Es que es el tema que... Por ahí hay que empezar. Siempre hemos hablado de participación ciudadana, de participación de la gente implicada en según qué sector sea, es que es necesario. Y los datos turísticos, buenísimos, además para Mérida es maravilloso. Ahora, efectivamente, hay que conseguir que sigan siendo así. Y ese es el tema cuando hablamos muchas veces de esa participación, de que la gente, el tema del mismo de los juegos, había que darlo y vender el producto. Esa es la idea. Y vender el producto, junto con el ayuntamiento, junto con la federación de vecinos, junto con los colegios. Entonces, y eso se irá vendiendo. Muchas veces hablamos de querer vender. La semana pasada también hablamos de turismo regional y decíamos el que nos vendamos de otra forma. Y esa es la idea que hay que hacer. Pero aquí yo me imagino tanto hosteleros como estos restaurantes, tiendas, ayuntamiento, federación de vecinos, tendrían de crear esa, si no sé si existe esa mesa de trabajo, llámale mesa de trabajo, llámale reunión periódica para el turismo, porque es que, aparte de que es necesaria, aparte es bueno para la ciudad, el tema de empleo, el tema de que cambiemos muchas cosas de Mérida, y yo creo que con estos resultados debería ser una punta de lanza, y a partir de ahora puede empezar a creerse que Mérida puede ser más de lo que es. Yo lo veo así. Hay dos elementos que a mí me parecen significativos. Uno, que ya desde hace tiempo se está fomentando también lo que es el peregrinaje, en este caso eulaliense, y yo creo que todo mueve, todo lleva y todo hace que se active
el que haya gente que diga, bueno, pues voy a hacer la peregrinación de Santa Eulalia y luego pues me quedaré y echaré un ratito o comeré en algún restaurante y visitaré Mérida. Entonces yo creo que es un buen camino que se está empezando a hacer, no solo desde el punto de vista de peregrinaje de Santa Eulalia, eulaliense, que es uno de los primeros puntos de peregrinación posiblemente en el mundo cristiano, y que yo creo que suma y que hace, ¿no? Y luego, por otro lado, yo sí que he notado una cierta diferencia con respecto al año pasado y es la iluminación navideña. No creo que nadie venga a Mérida para ver la iluminación navideña, pero sí puede hacer que a lo mejor se plantee venir el año que viene o incluso dentro de 20 días, cuando estemos en las fechas de Navidad. Y tengo la sensación, o el recuerdo, de que el año pasado la iluminación navideña era más bien triste y este año sí que se le ha dado una vueltita, no solo la Plaza de España, sino todo el centro se encuentra agradablemente iluminado, que siempre fomenta pues, que te encuentres a gusto. Cuidado con lo de la iluminación navideña porque hay ya un turismo especializado en este tema. Es decir, hay ciudades que están vendiendo su iluminación navideña, sobre todo en este puente de diciembre, para Sevilla, atraer turismo. Vigo, Madrid. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Muchísimas ciudades. Sevilla, mucho. Vigo, Madrid, Vigo, por ejemplo. Bueno, Vigo ya es más que Nueva York. Lo que sí también estuve viendo el sábado la feria del dulce del artesano y había gente tela, ¿eh? Yo creo que la previsión era menor, porque vi el recinto un poco reducido para la gente que estaba dentro. Luego ibas andando, parecía como si iba sobre una tarima, me imagino. Había veces que decía, digo, hay mucha gente aquí para cómo tiembla esto. Sinceramente, había una cantidad de gente impresionante. Había momentos que no te podías acercar a ver el producto de muchos stands porque no podías con la gente que había, ¿no? Y hombre, yo ese tema había que también, como comentario, decir, dar un poco más de espacio, un poco más de apertura al pasillo de guía, digamos, de la gente, porque, bueno, es que había mucha gente ese día y era impresionante, ¿no? Pero me encantó, ¿eh? Wow, compré un par de cositas y yo que soy muy goloso. ¿Y te las comiste? Bueno, hablamos de otras cosas ahora no tan agradables porque indudablemente cualquier conflicto laboral no lo es, ¿no? Y hemos conocido, en este caso sí que es más agradable porque la empresa concesionaria del transporte sanitario terrestre en Extremadura, Ambulancias Tenorio, que tanto ha dado de qué hablar, ha reincorporado a su plantilla con un contrato indefinido a la mitad de los trabajadores pertenecientes al colectivo de taxistas rurales que dejaron de trabajar en la empresa el pasado mes de octubre al finalizar sus respectivos contratos. Con estas contrataciones, la empresa señala que da un nuevo paso dentro de los acuerdos de mejora laborales firmados con los representantes de los trabajadores para dar estabilidad al servicio de transporte sanitario de Extremadura. En fin, son contratos indefinidos, son 223 los que se han firmado y suponen, pues eso, una mejora laboral que poco a poco va estabilizando las condiciones laborales de los trabajadores de esta empresa. No sé si ya asustado por la crisis que se ha generado en torno a su marca o viéndolas venir que ha anunciado la no renovación la Junta de Extremadura del contrato y la próxima licitación de nuevo a concurso de este servicio. Javier. A mí Tenorio me tiene muy desconcertado, la verdad, porque no entiendo cómo una empresa que no es extremeña, que tiene además en este tipo de servicios un conocimiento de largo de cómo se puede gestionar un servicio de ambulancia, son andaluces, que allí pues... Llevan el servicio del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Y son 8 millones de habitantes, o sea que... y el territorio es el doble de Extremadura, o sea, saben de largo y de lejos cómo se tiene que gestionar en el medio rural, cómo se tiene que gestionar coordinación de centros interhospitalarios, etcétera, etcétera, etcétera. 8 provincias, ¿eh? Por eso digo que me tiene muy desconcertado, que es que no estamos hablando de una empresa que empieza, ¿vale? ¿Y por qué me tiene desconcertado? A ver, yo al principio le di un cierto margen, ¿no? En el sentido de veníamos de un precedente donde no era una sola empresa la que gestionaba el servicio de ambulancia de Extremadura, sino que eran muchas distintas y en distintas modalidades, que si cooperativas, que si empresas, etcétera.
y que lógicamente el que todas estas que sí eran extremeñas de repente en una licitación se vieran que perdieron su contrato, pues eso evidentemente les tuvo que afectar. Y donde había un proceso de incorporación de trabajadores y trabajadoras, pues lógicamente ese cambio, esas dificultades de resistencia, etcétera, eso genera conflicto. Pero bueno, se le da un margen, se tienen que someter a un pliego de condiciones económicas y de prescripciones técnicas del servicio, pero de esto ya hace 3 años. No es posible que Tenorio sea o siga siendo un goteo incesante a lo largo de los meses y de los años respecto de este servicio, donde, como bien decías tú, es decir, al final es la marca la que se siente perjudicada, y donde a los extremeños y a las extremeñas nos queda la duda más que razonable de hasta qué punto ha sido un acierto o no la licitación que se ofertó por parte del Servicio Extremeño de Salud. Es decir, en qué medida todos estos incidentes que ocurren respecto de los trabajadores y de los servicios de ambulancias Tenorio tiene automáticamente un efecto negativo en la ciudadanía como usuario de los servicios de ambulancia. ¿Y de quién es la responsabilidad? Porque no me queda claro si es una responsabilidad de una empresa que lo está gestionando mal, o es la responsabilidad de un servicio extremeño de salud que no ofertó una licitación adecuada, o es la falta de inspección y de supervisión por parte del Servicio Extremeño de Salud respecto de ambulancias Tenorio, que es la que está provocando incidentes en los trabajadores, incidentes en los servicios, etcétera. Pero que no es una empresa nueva, y que es una empresa con una altísima trayectoria, y que no era incorporar ambulancias antiguas ni personal antiguo, es que incorporaron ambulancias nuevas, dotación nueva, incorporaron a trabajadores que bien conocen Extremadura. La verdad es que me tiene muy desconcertado. No sé a dónde quieren llegar. Bienvenidas las mejoras, como la que se plantea, pero es que ya uno dice, bueno, pues a ver cuánto tiempo vamos a tardar en volver a tener a Tenorio otra vez en los medios de comunicación porque vuelva a surgir otro incidente, ¿no? En cualquier caso, todo tiene su origen, y el origen es que en el contrato de adjudicación del servicio primaban más los factores económicos que otros. Claro. Y de aquellos otros estos barros, ¿no? Sí, disculpa un momentito, Miguel Ángel, y es cierto, pero es que eso nos ha afectado a todas las empresas o entidades que trabajamos con la administración en criterios de licitación, donde de repente las prescripciones, donde el pliego técnico, es decir, lo que aportaba cada entidad en cuanto a saber hacer, en cuanto a conocimiento, innovación o lo que fuera, dejó de tomar relevancia y se establecía el precio. Y yo en ese sentido lo he vivido profesionalmente. Desgraciadamente íbamos a precio cuando no todas hacemos las cosas de la misma manera. Aquí no se está hablando de líneas de teléfono, aquí no se está hablando de electricidad, aquí de lo que se está hablando es de relaciones con las personas y de servicios a las personas, y de servicios sociales o de servicios sanitarios. Bueno, pues es un error, pero ese error nos viene no ya dado por el actual gobierno, Esto nos viene desde la famosa reforma del 135 de la Constitución, esa repentina de la noche a la mañana, donde primaba el déficit frente a las calidades o a las cualidades tal. Miguel Ángel, te lo he puesto fácil, ¿no? Te lo ha puesto votando, Miguel Ángel. Lo tenía puesto. No, pero cuando yo hablo muchas veces de los sitios públicos, es que la privatización de los servicios públicos, es que, a ver, entenderlo así, el empresario quiere ganar dinero, A partir de ahí, es los políticos los que tienen que ver hasta dónde llega esa ganancia de ese dinero, de ese empresario. Está claro que cuando un concurso se lo lleva a Tenorio, se lo quitan al consorcio ese de extremeño, ¿por qué fue? Creo que fue por una baja del 11%. Primero, desde la transparencia. En un contrato millonario. Estos contratos no sé si son públicos, Pero claro, cuando tú haces un contrato, te lleva porque el consorcio extremeño de ambulancia lleva años, años. Siempre. Que se lo quiten así de un plumazo. Habrá que ver por qué. Porque está claro que si es por dinero, está muy fácil. Va a ser peor servicio. No hay que ser Sócrates para eso. Hoy día, es decir, si tú, cualquier sitio público que privatices, baja la calidad del servicio, es porque le baja el dinero, es porque el empresario va a ganar menos. No hay que ser aquí ningún figura para verlo claro. A partir de ahí,
partiendo de lo que tú dices, Javier, de que estamos hablando del dolor humano, tanto de la persona mayor que tiene que hacer rehabilitación, el enfermo que tiene que ir a pasar quimioterapia que está muy grave, que es muy fuerte, y que las, digamos, responsabilidades políticas no piensen en eso, simplemente en el recorte, que tú has dicho, artículo 135, efectivamente. Es decir, a partir de ahí, si estamos claros, si aquí lo que importa es que el IBEX 35, y lo digo todos los programas, la banca y las grandes empresas ganen dinero, y no pensamos en la gente, estos programas no han. Yo siempre pregunto, y es lo que la duda me queda aquí de este tema, es decir, esta entrada de estos empleados ahora, digamos, estas contrataciones, ¿por qué no se han hecho desde el principio? Hemos tenido que pasar 3 años sufriendo y que la gente lo pase mal para llegar a esto. ¿Qué pasa? ¿Que la empresa ahora va a dejar de ganar ese dinero que estaba ganando? ¿O la empresa está cobrando muchísimo más y ganando muchísimo más y no la está poniendo? Pero ahora que vamos, tú has dicho lo siguiente, esa inspección, ese control desde la administración regional, porque no se cumplen unos pliegos que habrá que cumplir, ¿no? Yo lo comparo esto en el tema de los comedores de los colegios. Igual, hay comedores de colegio que tenéis que ver las comidas, tenéis que ver la atención. Entonces, ese tema, ese control habrá que tenerlo. Alguien tendrá que controlar. Es decir, tú estás pegado a eso, Javier. No hay ningún servicio de control en la Junta que tenga que vigilar eso. ¿Existe ese servicio? Existe. ¿Y por qué no se hace? Pues porque no hay suficiente número de inspectores y sobre todo numerosos los mystery shoppers, ¿no? Sí, suficientes inspectores misteriosos que realmente te cojan infragranti cuando las comidas no... Por ejemplo, no. El otro día, no sé si he visto en Facebook, ha subido una persona, no sé en qué residencia de ancianos, en Cáceres, con yo lo subí a Facebook, una sopita, un cachito de pescado, créeme, como el bolígrafo, y una fruta, pues es anciano, la cena de los ancianos. Eso está contratado con un catering, con lo que sea. Pero ¿qué pasa? Eso no se controla, eso es una forma. Yo creo que es la falta de control es la que hay que obligar a que los responsables políticos tomen cartas en el asunto y a sus, llámale directores generales, llámale coordinadores, le pongan las pilas, hay que ir a controlar esto, sino que esto es y al final siempre pasa igual, siempre sufre el mismo, siempre. Aquí a Tenorio pone mucha solución, mucho lo que toquen. Y de aquí para atrás estos sufrimientos, esto cómo se recupera. La gente que la pasa mal, la gente que... Pues es que el mismo fútbol, Javier, llamas a un problema con un chaval que se ha pegado un golpe, llamas al 112 y llega la ambulancia con el chofer. Y se va el chofer, coge la camilla, le ayudamos, la sube y se va con el enfermo solo. Eso ha pasado en los campos de fútbol. A mí. A ver, lo primero, es una buena noticia. Claro. Va bien. Lo siguiente, especialmente con los grupos, los colectivos más vulnerables, hay que tener especial cuidado con todo lo que se hace, ¿no? Y más vulnerables que una persona enferma o anciana, pues obviamente pocos. Lo tercero, esa es la esencia del servicio público. Un servicio público es aquel que de ninguna de las maneras, por criterios puramente comerciales, puede salir rentable, y todos los sistemas asistenciales, tanto sanitarios como de cualquier otro tipo, no pueden ser de ninguna manera rentables desde el punto de vista económico, y por eso es la administración la que se tiene que empeñar en que esos servicios se cumplan, en que esos servicios pues se presten a la ciudadanía. Dicho eso, yo entiendo que cuando la administración hace su pliego, entiende que todas las condiciones recogidas en el pliego son las suficientes, las necesarias para que se preste un servicio de calidad. Y entiendo también pues, que la empresa que accede a ese servicio, pues, como empresa en este caso privada que es, pues intente rentabilizar la inversión que va a realizar y obtenerlo. Eso entra dentro de lo normal. Y si todo funcionase bien, no debería haber más problemas. Es más, de hecho todo el mundo gana. Si el pliego está bien hecho, las condiciones se cumplen, la ciudadanía gana porque tiene el servicio que merece y la empresa gana, con lo cual todos ganamos doblemente porque obtenemos una economía floreciente que paga sus impuestos, que hay más gente trabajando
todo el mundo gana. ¿Cuál es el problema? Cuando se incumple bien por un lado o por el otro. La responsabilidad de la administración poniendo sus condiciones y obviamente vigilando, y yo creo que ahí es donde está el tema, vigilando que luego no te den gato por liebre. Yo creo que ahí es donde está el asunto. El hecho de que es un servicio público, hay que cumplirlo, fantástico, que da igual, o debería dar lo mismo que ese servicio público sea gestionado por la administración o sea gestionado por una empresa privada. En realidad, tanto un sistema de gestión como el otro tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Ahí no podemos decir, estos son mejores que estos. Y lo importante es que la gestión sea la adecuada, pero obviamente hay que vigilar que luego ese pliego se cumple. Pero el fin es diferente, ¿eh? El fin es una empresa que gana dinero y la administración, no, su fin será atender bien al el fin es que el ciudadano tenga ese servicio. No, digo del fin, el fin de los que deciden, pero eso no importa. En el fondo también la administración está pensando en los votos, ¿no? O sea que los fines son muy similares. Uno dinero y el otro voto, no hay tanta diferencia. En los concursos públicos, cuando se saca una licitación y se hace por una cantidad económica, se incluye un tanto por ciento de rentabilidad para la empresa, para la entidad, la que sea. Es decir, se presupone, igual que cuando nosotros nos hacen en casa a nivel doméstico un presupuesto de un estudio técnico de constructivo, de albañilería o de reforma, pues veremos que en el presupuesto te viene un desglose pormenorizado de todos los materiales y horas que se van a emplear y hay un apartadito que pone el tanto por ciento de beneficio que se lleva el empresario o la empresaria. Así quiero decir, pues igual ocurre en las licitaciones, en los concursos públicos. La bajada o la subida que hacen en la licitación las empresas es una minoración de ese margen y puedes añadir otro, siempre y cuando no caigas en una bajada temeraria, que puede ser el margen de tu eficiencia. Es decir, mire usted, porque compro en mayor cantidad, porque estoy juntando mi central de compra de Andalucía con la de Extremadura y por volumen de compra las cosas me salen más baratas, porque resulta que el programa que tengo que aplicar desde el punto de vista logístico para mover toda la flota de ambulancias ya lo tengo adquirido y por tanto no tengo que hacer inversiones al respecto, porque los mantenimientos de las ambulancias o los renting de las ambulancias o lo que sea, como lo compro de forma más mayoritaria, no me supone un gasto o me supone más rentable, más eficiente. Es decir, esos son elementos que la empresa en sí puede tener en cuenta. ¿Qué quiero decir? Que en su derecho de una rentabilidad, porque ya viene de por sí, y en la eficiencia es donde realmente tiene que estar su margen. Nunca en la pérdida de un servicio público como lo que estamos aquí, digamos, comentando, denunciando. Y desde luego nunca en perjuicio de las trabajadoras y de los trabajadores que se ven afectados con un contrato que termina en el mes de octubre, que se quedan, que no saben por dónde van a resultar y que tienen que meterse en litigio para que al mes de diciembre les den un contrato indefinido, para lo que vale hoy también un contrato indefinido, para 223 trabajadores, ¿no? Esperemos que en ese contrato indefinido les incluya la antigüedad. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión. Saltamos a la escena política nacional porque ya sabéis que se vuelve de nuevo a reunir el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, con las distintas fuerzas políticas. También lo hará con los distintos presidentes de las comunidades autónomas. Y en este sentido, el presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que la ronda con sus homólogos anunciada por Pedro Sánchez es una disculpa para llamar al de la Generalitat, a Quim Torra. Además, el regionalista ha anunciado que advertirá a Sánchez que su partido no aceptará de ninguna manera que en los acuerdos para una posible extensión de Esquerra Republicana hubiera algo que pasase en una mínima parte de la Constitución. En este sentido, Revilla no cree que Sánchez se salte la unidad de España o el referéndum fuera de la Carta Magna y ha insistido en que su partido, el PRC, no va a consentir que a cambio de esto se vaya a ceder lo más mínimos ante quienes, como ha dicho, tienen la obligación de cumplir las leyes y no lo hacen. Miguel Ángel. Un cansino esto ya, ¿eh? Es que no es muy cansino. ¿Y lo que te rondaré, Morena? Vale, por Dios. Que el presidente del gobierno se reúna con los presidentes de la comunidad autónoma. Yo creo que es normal, ¿no? Que ahora hay que luchar con todos los partidos, pues también será normal. Si no digo que lo encontramos, es lo que marca.
Lo que llevo diciendo mucho tiempo que hay que hablar y parlamentar. Hombre, con los presidentes de las comunidades no es normal. Lo normal es Sí, que sea sí con, es normal. con las ¿Sabes por otras qué? fuerzas políticas para ¿Sabes llegar a por un qué? acuerdo en la ¿Sabes por investidura. qué? Y una vez que tú accedes al gobierno es normal ya que como pero, presidente se hace entonces. se Pero negocie con yo lo el veo resto de normal en el presidentes, que nos encontramos, ¿sabes por qué? Porque es decir, lo que no es normal es que no le haya cogido el teléfono a Quintorra. Eso es lo que no es normal. Yo creo, en política actual creo que hay que hablar. Hoy me yo hablando del tema, hoy hay elecciones creo en Reino Unido, ¿no? Sí. Está habiendo elecciones, ¿no? Por cierto, con un sistema electoral tan complicado que hasta las 5 de la mañana no se sabe quién ganará las elecciones. Están hablando ahí, bueno, pues ya están hablando de si gana el conservador, o si gana el Corbyn, de quién pueden hablar, de quién pueden pactar, porque no se sabe si hay mayoría. Es que es normal, es normal. Lo que no es normal es que llevemos meses diciéndolo de siempre, de que yo estoy cansado de que en los debates y en las tertulias se hable de que si se reúne con los comunistas, con los etarras, con los golpistas. Pues mira, yo soy comunista y yo no mato a nadie ni me matará nadie nunca. Es que se habla aquí muchas veces como si los comunistas fuéramos y los golpistas. ¿Qué golpistas? Es decir, ¿habrá más golpe de Estado que haber rescatado a los bancos con 60.000 millones de euros? ¿Habrá más golpe de Estado que eso? ¿Habrá más golpe de Estado que haya habido la cantidad de millones y millones que se han llevado en corrupción los políticos españoles? Eso no son golpes de Estado y nunca. Nadie se queja de eso, ni nadie se ha quejado, ni Ostopega, ni nada. Entonces, este tipo de hablar, tiene que hablar y hay que solucionar los problemas hablando. Lo que no podemos es cerrarnos siempre en la misma trifulca, en la misma cuestión de que a ver qué le dice y qué le da a Izquierda Republicana para que Izquierda Republicana se abstenga de gobierno. Ese es el problema de España. Hombre, eso es importante. Uno de ellos. Ese es el Uno problema de de ellos. España. Pero es importante. Mira, a mí me preservar preocupa- la a mí me unidad preocupa de más- la nación está en la Constitución. Frank, a mí me preocupa más que se acabe el paro, que se suba el salario. Sí, pero a ver, si Que una, se acaben los investidura, recortes. si una investidura va a costar más que todo eso. Que se acaben Que los es la recortes ruptura. en educación, en sanidad, en dependencia. Eso me preocupa más que otras cosas. Es que vosotros creéis que hoy día, como está el país, preocupa el que Quintorra le coja el teléfono, Sánchez no se lo coja, hable o no hable. A la gente le preocupa eso. En televisión, vosotros, el españolito de a pie, la televisión. No, lo que le preocupa es Cuando las dice que cesiones. Sánchez no le ha cogido el de teléfono. imagen. No, yo entiendo tu vena social y es comprensible No, totalmente. pero no hablo de la red social, hablo desde Pero son lo- las cesiones, porque en Extremadura, entre ellos, estamos cansados del chantaje de catalanes y vascos con el gobierno central, porque nos ha costado dinero e inversiones a Pero nosotros pero también. llevamos 45 años así, Claro. o 50. Pues por eso estamos cansados. ¿Y qué pasa? Pues por eso. ¿Y qué pasa? ¿Y el que hable con Torra o hable con Izquierda Republicana es la gota como el vaso? Posiblemente Pregunto. sí. Posiblemente sí. Posiblemente sí. En la situación en la que estamos ahora, casi seguro. Es decir, es que yo sigo diciendo, todas las capitales catalanas están unidas por AVE. Pero si no- la AVE en Extremadura no es Pero- necesario. Vale, pero tampoco tenemos un buen cercanías, tampoco tenemos una sanidad tan buena como quisiéramos. Nuestra universidad tiene el dinero justito para llegar a fin de año. Entonces, es que es mucho dinero. pero- Todas esas concesiones que se hacen a Torra, a los catalanes o a los que sea, serán como sea, pero al final supone que a la mitad de España vaciada, especialmente a Extremadura, nos quedemos sin mucho, además 1.000 millones para ellos que se lo gastan en tonterías. Pero ¿por qué le sacamos a nosotros? Pero Porque ¿por qué le realmente echamos es así. la culpa porque a los catalanes que pidan No, esas cosas? a los sí, a los catalanes políticos que pidan, catalanes, no. a los políticos catalanes. No, a los catalanes, A los políticos a los catalanes. políticos catalanes que pidan, no. A los que tienen la responsabilidad de dárselo, que al final se lo dan, porque ceden al chantaje. pero- y ese es el problema. Pero Luis tiene la misma responsabilidad de dárselo Tanto lo uno como lo otro. como la misma cuando no nos lo dan a nosotros. Ojalá lo La misma que cuando no nos lo dan a nosotros. Es decir, ahora cuando vaya a hablar con Sánchez, mira, pero. Pues amigo, también, y que también mis lo 4 hemos diputados, hablado. 5 diputados no te van a votar a favor. Pero también lo hemos hablado aquí. Es decir, primero, yo entiendo que los políticos catalanes tienen que velar por lo suyo. Fantástico. Segundo, la responsabilidad de todos los presidentes de gobierno que hemos tenido nacionales, que por H o por B, de una manera o de otra, han cedido a ese chantaje porque les convenía. Tercero, la responsabilidad de nuestros políticos extremeños. Yo todavía, a mí me gustaría, señor Vara, diga algo. Diga algo. Yo reclamando hace programa. Que no dice nada. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, hablen ustedes, pero a Extremadura,
que nos toque lo que nos toque y que en reparto no se haga proporcionalmente a la cantidad o a la habilidad de chantajear al Estado, sino que sea proporcional a las necesidades de cada una de las regiones. Y tenemos una región que realmente necesitamos mucho más de lo que necesitan. Más que Cataluña y el País Vasco, sin lugar a Entonces, dudas. y sin embargo, en las proporciones salimos perdiendo. Hace el año pasado, el anterior, había 2 comunidades que no tenían déficit. 2, Euskadi y Pamplona. Chacho, ostras, qué casualidad. Y nosotros, que somos los más necesitados, seguimos teniendo déficit por la gestión que se hace, pero también por los dineros que nos llegan. Entonces, esto es un tema importante. ¿El problema cuál es? Lo es. El problema es, como se ha dicho en un debate, esta democracia podrida y prostituida. ¿Es el problema o el problema es que le den más a Cataluña? ¿Y qué nos preocupa entonces? ¿La unidad de España y por eso no queremos hablar con los golpistas, es que las entre dos comillas? cosas ¿O son nos interesa importantes. que nos den más a nosotros y no se lo den a los catalanes? No. Vamos a ser claros. Lo que interesa Vamos a ser es... claros, es que nos vamos a los golpistas, a los terroristas. No vamos hablando de eso. Interesan muchas cosas. Interesa, No. Desde mi punto de vista, interesa, por un lado, que el reparto sea justo. Que yo dudo que realmente lo esté siendo. Y de hecho, ahí sí que hay unanimidad. Todas las comunidades se quejan del reparto. Todas quieren más, pero habrá que establecer un sistema justo. Y es uno de los apuntes que están en agenda desde hace años, y como no son capaces de ponerse de acuerdo, eso sigue ahí. Eso por un lado. Por otro lado, importa mucho la unidad de España. Pero no solo por la unidad de España, que nos hace más fuertes si estamos unidos, sino porque el mundo en el que estamos es así. Cuanto más pequeños seamos, menos poder tenemos y más fácil será pues, que nos llegue hablábamos al principio, Amazon y se coma a nuestros comerciantes pequeños. Si somos grandes, pues podemos crear estructuras buenas. Y luego, por otro lado, y a mí yo creo que la liturgia es importante y el señor Pedro Sánchez pues está haciendo muy mal la liturgia de todo esto. Antes, en medio y después. Lo que tiene a su alrededor son monaguillos pésimos. También. Pero los monaguillos de la parroquia de al lado, no los propios. Los propios están en un escenario. Los propios están en un escenario de discreción. Surgió la semana pasada la noticia de que efectivamente se está intentando crear en el marco del Congreso de los Diputados una mesa de diálogo. Ha trascendido a través de los monaguillos de las otras parroquias, que eso lleva implícito que Esquerra Republicana le estaba pidiendo al Partido Socialista que Pedro Sánchez llamara a Torra, y a partir de ahí sale la caja de trueno. Si Pedro Sánchez llama a Torra y no se entera nadie, salvo a posteriori, se arma el cacao, porque mira que le llamó y aquí nadie se enteró. Si llama solo a Torra, ¿qué pasa con las otras 16 que no nos llama a nosotras? Obviamente. Si llama a todos, es que es una excusa porque nos está llamando a todos, porque en el fondo lo que tiene que hacer es llamar a Torra. El escenario que plantean todos los que están alrededor es el escenario de la debilidad. Es decir, confundimos la necesidad con debilidad. Confundimos la necesidad, en este caso de Pedro Sánchez ya oficialmente, de poder intentar constituir un gobierno como una posición de debilidad y no como una posición de fortaleza. Creo que son dos cosas distintas. Yo puedo tener la necesidad de comer, pero eso no significa que esté físicamente mal. Significa que siento la necesidad de comer, siento la necesidad de tener un gobierno. Lo que no significa es que mi posición de partida sea débil respecto de las posiciones catalanas. Es decir, hay una atribución, desde mi punto de vista equivocada, de que todo lo que no sea Cataluña es debilidad, porque viene representada por una policromía de partidos y de ideologías impulsada desde la Moncloa o impulsada desde el Congreso de los Diputados. Porque lo que no hay realmente es una unidad constitucionalista en lo más básico, en lo más esencial. Mire usted, institucionalicemos el diálogo, institucionalicemos nuestras instituciones. El diálogo se tiene que hacer en las instituciones que corresponden. Y en este caso es el Congreso de los Diputados. Y en el ámbito del Congreso de los Diputados, posteriormente en el ámbito del Gobierno. Hablemos de manera dialogada, no hagamos filibustería. Aquí, filibustero era una palabra que se utilizaba para hablar de los piratas que atacaban las colonias y los barcos españoles. Es una palabra muy vieja y muy bonita, muy poética, filibustero.
Pues nuestros políticos son así de filibusteros, tratan de hacer el asalto de las 7 de la mañana del titular a ver quién se apropia y debilita a la oposición. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa en toda esta movida, que no estamos dándole atribuciones de fortaleza a quien tiene la misión de constituir un gobierno. Con excepciones, y permíteme que especifique cuáles son las excepciones. Creo que está siendo muy respetuosa con un diálogo discreto, pues Unidas Podemos, que no participa en esa mesa de diálogo. Creo que está siendo muy discreta en ese diálogo ERC, que tampoco está trascendiendo en profundidad y que al menos se están limitando a hacer comunicados. No quizás llegar a ningún acuerdo todavía antes de Navidad. ¿Eso qué significa? ¿Que es débil? ¿Que es fortaleza? Es que por favor. No le interesa. Pero hay un detalle, la fortaleza también viene de la capacidad de tener distintas posibilidades. Pero y ahí, desde mi punto de vista, uno de los errores también es de Pedro Sánchez. Primero empiezas pactando como pactó con Podemos y ahora él solo se ha limitado las posibilidades. Ya. Yo creo que hubiese sido mucho más sensato decir, desde el principio, yo me reúno con todos, veo todas las posibilidades y con eso tengo... Ahora, ¿qué pasa? Que al unirse con Izquierda Unida, con Podemos, él solo ha dicho, las únicas opciones que me quedan, al final, es pactar con ERC. Entonces, si yo te doy... eso entra dentro del juego político, pero es verdad que la primera puñalada en la espalda se la ha dado él mismo, al limitar las posibilidades que tenía. Pero también ¿no veis bien que se duerme con Bildu, ¿no? ¿O no? Yo lo dije ya en su día, yo creo que debe con con todos. Melilla Independiente. Es que mira, eso lo saben los televidentes, Luisma. Ayer hace una noticia de que el partido de Brejón, con Baldoví y con los catalanes de Torra, se va a unir para hacer un grupo mixto. ¿Visto? Lógico. Porque están parlamentando. Pero por el otro lado está la Coalición Canaria, los santanderinos, más Navarra, que no creo que sea de izquierda. Entonces, claro, es decir, en el Parlamento, entre ellos están parlamentando para conseguir mejoras para su partido, económicas sobre todo. Claro, eso te iba a decir. Claro. Económicas. Claro. No tiene por intereses económicos propios. Claro. Y fijaros, no es lo mismo tener grupos fijaros que la izquierda de Baldoví o de Rejón se va con la derecha clásica catalana de Juncker Catalunya. Del 3%. Fijaros, ¿eh? ¿Me entiendes o no me Bueno, entiendes? oye. Entonces, claro, explícame. Y a ti te aburre el tema, ¿eh? Está aburrido y te aburre de leer. el tema. Está aburrido de leer. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más, nos hemos pasado con mucho, pero merecía la pena hablar sobre este tema. Recuerden que regresamos mañana en una nueva edición de La Picota, pero antes voy a despedir a nuestros picoteros, gracias a Javier Segura, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que es todavía laborable. Sí, nos veremos. Gracias a Miguel Ángel Herrera. Gracias a vosotros. Y gracias a Luis Manuel Tobaja. Gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y que mañana les esperamos en una nueva edición de esta Picota en TDT y en esas mismas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.